En estos días, desde foros económicos, desde cumbres políticas, desde Davos, estamos escuchando una palabra repetirse una y otra vez. Paz, estabilidad, seguridad. Y desde mi punto de vista, y lo digo con claridad, esto no es la paz de la que habla las Escrituras. Esta no es la paz verdadera. Esto no es el anuncio definitivo del que la Biblia habla que precedería el fin de los tiempos. Yo creo que esto es un pote de humo. Podría ser un ensayo, una preparación psicológica global. Porque cuando la Escritura habla del anuncio de paz que precede al fin, no lo presenta como esperanza, sino como una advertencia. Voy a leerles el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que es donde habla de esto. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La Biblia no dice si algún día, dice cuándo. Y cuando eso ocurra, no será señal precisamente de tranquilidad, sino de peligro inminente, porque en la Escritura no se habla de que habrá paz, no al menos o hasta tanto Jesucristo ya esté aquí. Mientras sean los seres humanos los que sigan gobernando el mundo, podrán decir 1 y 1.000.000 de veces paz, y nunca habrá esa paz que anuncian los políticos mentirosos, farsantes y prevaricadores que gobiernan nuestro mundo. Ahora, ciertamente hemos escuchado acerca de tratados de paz, pero estos son ensayos. Pueden ser también ensayos proféticos, pero no dejan de ser simples ensayos. Por ejemplo, el pacto de Abraham, el famoso pacto de Gaza, el pacto que se habló ahora en Davos. Yo no lo niego, pero tampoco lo absolutizo. Yo lo veo como un ensayo profético, como pruebas, como entrenamiento antes del verdadero anuncio que pretenderán hacerle creer al mundo que traerá la paz. Porque la Biblia nunca habló de un solo intento de paz, sino de una narrativa insistente. Eso es lo que yo entiendo del texto. Hasta que el mundo baje la guardia y quizá les crea. Ahora, hay dos tipos de paz. Una es la paz que te puede ofrecer el hombre, la paz que te puede ofrecer los políticos, la paz que te puede ofrecer el mundo. Pero hay una paz que es la paz que viene de parte de Jesús. Y esta es la paz que yo te animo a procurar. Ciertamente en el mundo estamos esperando que tomen decisiones y que por fin ya se detenga la guerra, se detenga la prevaricación, pero hemos escuchado promesas y promesas y promesas por cientos, por miles de años, pero al final ningún político, ningún rey de la tierra, ningún gobernante de este mundo ha logrado la paz para la humanidad. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La paz del mundo es funcional, es económica, es estratégica, es interesada, pero no es eterna. Y el profeta Jeremías lo denunció en su momento. Jeremías capítulo 6, versículo 14.
Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Pero la paz verdadera, la que no entiende el ser humano, que aún en medio de un conflicto, que aún en medio de una adversidad, tú puedes sentirla, es la paz de Jesús. Ahora bien, todo esto nos prepara para una sola cosa. Y creo firmemente que es el sistema del que habla Apocalipsis. Y es el sistema del anticristo. Por eso que todo esto que estamos viendo, incluso estas paces de las que hablan, son un ensayo del enemigo para ver cómo la humanidad va reaccionando y para irla acostumbrando y acostumbrando hasta que llegue el desenlace del sistema del anticristo. Ahora bien, este sistema del anticristo, muchos lo están pensando, lo están enseñando que es un sistema que será futuro. Sin embargo, basándome en investigaciones serias respecto de este tema, me atrevo a decirle que el sistema anticristo ya está aquí y está operando desde hace años. Por ejemplo, según esta interpretación, no apareció de golpe. Tampoco en los textos pareciera que aparece de golpe. El sistema del anticristo, yo me atrevería a decir que tiene al menos 2000 años. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial vemos sanciones económicas, bloqueos comerciales, exclusión financiera, y la Biblia dice en Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Me llama la atención, eso ya existe, pero de forma parcial. Todavía no se ha manifestado abiertamente. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya para los tiempos en que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses, dice que ese espíritu de iniquidad ya estaba operando en ese tiempo. Hoy este sistema persuade, pero mañana lo impondrán. Ahora bien, se habla mucho de 7 años, de una tribulación de 7 años, y es una interpretación válida, es una interpretación que tiene respaldo, es una interpretación que tiene explicación a la luz de la Biblia. Sin embargo, la Biblia no insiste en 7 años. Y esta es una interpretación muy personal. Sé que hay otras personas que han hablado respecto de este tema, pero yo quiero hablarles directamente de lo que yo pienso, de lo que yo creo al respecto, porque no pienso que serán 7 años de tribulación. Yo pienso que la tribulación ya se está viviendo, al menos desde que Jesús ascendió a los cielos hasta nuestros días. Solo que cada vez como que el mundo se va poniendo cada vez más complicado. La Biblia no insiste, repito, en 7 años. Insiste una y otra vez en 3 años y medio. Y voy a leer los textos. Ténganme paciencia, porque todo lo que se habla de estos temas es bueno que tengan respaldo en la Biblia, porque nuestra mejor profecía es la misma escritura y no lo que las personas digan o piensen o que hagan creer que reciben revelaciones. No, nuestro mejor profeta es la propia escritura.
Fíjese, en Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabra contra el Altísimo, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Está hablando precisamente del mismo inicuo que se manifestará, que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses. Y dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Lo mismo que decir 3 años y medio. En Daniel capítulo 12, versículo 7 dice: será por tiempos y la mitad de un tiempo. Igual otra vez hace alusión a algo que se puede interpretar como 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2: y hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez insinúa 3 años y medio. Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6: sustentada allí por 1260 días. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estoy viendo un patrón en todos estos textos que seguramente este inicuo o este sistema anticristo, cuando ya sea totalmente evidente, solamente podrá operar por 3 años y medio, y el Señor vendrá y detendrá ese sistema. Fíjese, estos textos que acabo de leer, y no son pocos, son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos dicen lo mismo. Un solo periodo final. 3 años y medio. Ahora bien, los primeros 3 años y medio terminaron en la crucifixión de Jesús. Y paso a explicarlo. Escuchen con detenimiento esto. Quiero abrir un paréntesis. Aquí está el punto donde para mí la profecía se detuvo y donde también se reanudará. Voy a explicarlo con calma. Primero, lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si usted se va al texto de Daniel capítulo 9 y lee toda la profecía de las 70 semanas que Dios le revela, allí le dice que primero transcurrirían 7 semanas, luego 62 semanas más, y cuando usted las suma son un total de 69 semanas. Por eso dice este texto: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Porque a las 7 semanas se emitiría un edicto, después pasarían 62 semanas más y vendría el Mesías. Y ese Mesías del que estamos hablando es Jesucristo. El texto no deja dudas. Al Mesías le quitarían la vida. Es lo que dice el texto. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Cuándo? Después de las 62 semanas. Si han pasado 69 semanas, sumando las 7 primeras semanas de la profecía y estas 62, quiere decir que pasa a cumplirse la siguiente semana. Sería la semana 70. Siga prestando atención. Ahora, el verso siguiente, el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo sostengo que Jesucristo fue quien confirmó el pacto con muchos, no un anticristo futuro, a quien además no veo en las escrituras como ese nombre anticristo. Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús predicó o ministró, o desde que comenzó su ministerio público, haciéndose evidente quién él era, aproximadamente 3 años y medio.
Y a los 3 años y medio le quitaron la vida al Mesías, tal como lo dice la profecía de Daniel. Y con su sacrificio, dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí cesó el sacrificio antiguo. Ahí se cumplió la primera mitad. Ahí se detuvo la semana 70, pero en su mitad, a los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo, tal como lo dice la profecía, le quita la vida al Mesías y se detiene la profecía. Ahora, escuche lo que Jesucristo mismo dijo, conectando precisamente con el libro de Daniel. Capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice él. Jesús no está inventando una nueva profecía. Está apuntando directamente al profeta Daniel. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Yo no niego la posibilidad de un tercer templo en Jerusalén, tal como predican lo que predican, que habrá una semana 70 de 7 años, donde habrá una tribulación y todas esas cosas, y que a la mitad de la semana el anticristo pues se hará evidente, se manifestará y esas cosas. Pero tampoco afirmo como dogma de que vaya a haber un tercer templo. Yo todavía no me siento seguro de que vaya a existir un tercer templo. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia. Lo que sí me parece lógicamente bíblico es esto. Si en Israel se reanuda el sacrificio de animales, eso implicaría negar de frente el sacrificio perfecto de Jesucristo. Eso sería decir, en la práctica, la cruz no fue suficiente. Y eso, desde mi punto de vista, podría ser la verdadera abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y que la podrían efectuar precisamente en el propio Israel. Quizá en un nuevo templo, o quizá en las inmediaciones del lugar santo donde era el templo. No solo un objeto, no solo una imagen, como siempre nos han pretendido vender, sino un sistema religioso que anula la cruz. Eso podría ser la abominación desoladora. Este acto marcaría el inicio de la fase final, la reanudación de la semana 70, el comienzo de los últimos 3 años y medio. Ahora bien, en estos últimos 3 años y medio, habiendo entendido esto desde este punto de vista, el sistema del anticristo se hará evidente. Sin embargo, el sistema anticristo evolucionó no desde este último tiempo, sino desde los tiempos de los apóstoles. Y lo acabamos de leer. Pero quiero agregar algo que considero clave para entender el tiempo en que estamos viviendo ahora. Yo no creo que el sistema anticristo nazca en los últimos 3 años y medio. Yo creo que se manifiesta a partir de allí. Porque la Escritura enseña que ya operaba, escuchen bien, ya operaba desde los días de los apóstoles. Escuche este texto, escrito por un apóstol, por Juan, el mismo escritor de Apocalipsis. En la primera carta de este apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, amigos, esto es clarísimo. No dice vendrán, dicen que ya han surgido. Eso nos muestra que el espíritu del anticristo, el sistema contrario a Cristo, la negación de su obra, ya estaba en acción desde aquellos días. Y eso confirma algo muy importante.
el anticristo no es solo un evento, es una evolución histórica que se ha ido armando con el pasar de los siglos hasta lo que estamos viendo hoy y lo que veremos muy pronto cuando se manifieste en su totalidad ese sistema. Un sistema que comenzó en forma ideológica, luego política, luego económica, luego global, siempre agazapado, siempre disfrazado, hasta que llegue el momento de manifestarse en su totalidad. Y ese momento, según la Biblia y según esta interpretación de hoy, son los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Allí cae el disfraz, se revela la bestia, se impone el sistema, se persigue abiertamente. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y serán entregados en su mano. En Apocalipsis 13:5 dice: y se le dio autoridad, para actuar 42 meses. Ahí se cierra el ciclo, ahí se completa la semana 70. Y le doy un gloria a Dios porque después de este tiempo, que apenas serán 42 meses o lo mismo que decir 3 años y medio, Jesucristo le pondrá fin y vendrá el reino de Dios sobre este mundo. Ahora bien, siempre he creído que el anticristo no es una persona, es un sistema. Y ese sistema puede ser evidente a través de la bestia o las bestias que anuncia la propia Escritura. Y quiero compartirle la que habla específicamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Dice: vi subir del mar una bestia, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este sistema, esta bestia final, no es un hombre, es un bloque de poder, y lo he hablado en otros videos anteriores. Ahora, ese bloque de poder operará por 3 años y medio de manera evidente. Ya está operando hoy en día. Ya está operando entre nosotros. Y ese sistema de poder es un conjunto de países que, puestos de acuerdo en distintas áreas de la vida humana, están gobernando o intentando imponer un sistema a este mundo. Pero aún no se ha hecho manifiesto de manera abierta. Ahora bien, déjenme decirle, y estoy seguro que me arriesgo a decirles, que habrá un golpe final, y ese golpe final lo dará Jesucristo. Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Y quiero repetirlo, Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20 dice: y vi a la bestia, y la bestia fue apresada. Ahora bien, para que organicemos todo esto, el propósito final de la semana 70, el verdadero propósito de la profecía, el desenlace de la profecía, está en el propio Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso no ha ocurrido todavía. Ocurrirá cuando concluya la última semana por completo de la profecía de las 70 semanas, y en ese momento entonces se le pondrá fin a la prevaricación, se le pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, que es lo mismo que decir eterna, y se sellará la visión y la profecía, y el santo de los santos
será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra. Y quiero despedirme con esto. La cruz detuvo la profecía. La bestia la reanudará, pero Cristo le dará su sello final. Y esa es nuestra esperanza. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.